Viajar lo puede hacer cualquiera, pero emigrar no es para todos. Trotamundos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, como siempre. Y el día de hoy les habla Nicolás Vanegas, o también conocido como Nico el Trotamundos. Y es que el día de hoy quiero hablarles de un tema que a veces no nos explican muy bien y que tal vez logramos confundir en muchos aspectos. Pero vamos a hacer una diferencia entre lo que es viajar y migrar. Tal vez ustedes la conozcan, pero vamos a hablar un poco más detallado de sus ventajas, desventajas y factores a reconocer que son importantes destacar en este momento. Cualquiera de los dos requiere un desplazamiento, en cualquiera de los dos vamos a ir a algún lado, ya sea para viajar o ya sea para emigrar, independiente del factor idioma, parte económica o como sea que vayamos a llegar, no importa, en los dos nos vamos a desplazar. Pero es que los dos tienen objetivos distintos y no, realmente no son iguales, y quiero hacer énfasis en eso porque nadie nos explica este pedacito en el cual es muy importante saber. Un viajero es una persona que igual como cualquiera de todos se desplaza hacia algún lugar para conocer un nuevo lugar, valga la redundancia. Pero hay diferentes tipos de viajeros, como el estilo de viajero fashion, que le gusta todo lo que es elite, llegar a un hotel bonito, que me traten bien, ir a los mejores restaurantes, darme los lujos, ya sea solo o con familia, eso no cambia el factor. Bueno, también tenemos el tipo de viajero que es aventurero, el que le gusta conocer todo, que le gusta ver cada rincón, lo emblemático, la historia, su lugar. Gente muy curiosa que hay siempre de ellos en algún lugar del mundo, que les gusta conocer, les gusta ver la realidad desde otros puntos. Ese diferente al primer viajero, este es un poco más arriesgado y le gusta realmente, como pone el nombre, la aventura. Puedo decir que yo soy ese. Está el que le gusta viajar por historia, podríamos decirle el viajero historiador. Sí, podría parecerse al aventurero, pero el aventurero no está enfocado solo en la historia, está enfocado también en conocer la cultura, la gente, sus costumbres, su comida. Hay bastantes factores a reconocer en este viajero. Y eso es lo que lo diferencia con el historiador, que quiere conocer un poquito más la parte histórica de un lugar y quiere comprender cómo ha llegado todo ahí. También tenemos el viajero que va por negocios o cuestiones de trabajo. Realmente no tiene mucho tiempo para mirar de lo que está viajando. Viaja tal vez por muchas partes o viaja por todo el mundo, pero a la hora de la verdad no conoce gran cosa. Sus negocios lo mantienen ocupado, come en buenos restaurantes, se queda en buenos lugares, pero se limita mucho a sus viajes. Igualmente tenemos el viajero en el paseo familiar. Vas acompañado y en este caso podríamos decir que vas a relajarte. El viajero en general sale de su rutina, eso es lo que quiere hacer el viajero, descansar. A decir verdad, no siempre cuando viajamos estamos descansando el 100%. Muchas veces el viajar también nos desgasta por el simple hecho de ir a algún lugar, ir al otro lugar, caminar todo el día, y eso nos cansa, pero no quiere decir que sea malo, por el contrario, estás conociendo algo nuevo y eso causa curiosidad. Algunas de las ventajas que podemos destacar para los viajeros: una, siempre conocerás algo nuevo, un lugar nuevo, un edificio, una calle, un emblema, un sitio turístico, un monumento, ustedes lo nombran si quieren. Segundo, tendrán tiempo libre, aunque estén en tours o dependan del guía, en sí tienen más tiempo libre, no están tan amarrados al tiempo o algo que les están diciendo que cumplan. Tienen esa libertad de ir a donde quieran y a donde se les dé la gana. En un viaje pasas tiempo de calidad. ¿Y a qué quiere decir tiempo de calidad? En general puede ser disfrutar con tu familia, disfrutar con tu pareja o simplemente salir de la rutina. Algo que la gente no comprende es el tiempo de calidad que se pasa en otro lugar. Me parece importante, pero no todo el mundo lo destaca. 4. El hecho de viajar también nos distrae, disminuye el estrés y también la ansiedad, cosa que cuando estamos trabajando o en nuestra rutina diaria no estamos tanto pensando en eso, sino que siempre estamos programados para hacer una y otra actividad. 5. El viajar también nos enriquece con experiencias personales que nos ayudarán a comprender un poco más cómo funciona el mundo, dependiendo del objetivo de tu viaje, pero vamos a entender un poco más el mundo desde la perspectiva de la gente, y eso es enriquecedor para una persona. Y en general, y la última, número 6, cuando estamos viajando siempre vamos a aprender cosas nuevas, no importa, hasta el más mínimo detalle es un enriquecimiento que nos va a ayudar como persona. Y algunas de las desventajas que podría nombrar cuando estamos viajando: 1. Estamos expuestos a peligros, pueden que nos roben, podemos ser estafados, pueden que nos tumben, como dicen en Colombia. Tumbar, dícese de que se van a aprovechar de ti, y eso puede pasar en cualquier lugar del mundo. El simple hecho de que tú seas extranjero puede ser
ser el punto más atractivo, el punto de atención, y eso puede ser un punto a favor, pero también un punto peligroso. Otra de las desventajas, cuando viajamos a países donde el idioma no es el mismo que el nuestro, a veces el no poder comunicarse puede ser una desventaja, y es que todo el mundo no habla inglés, como todo el mundo cree. Hay países donde la gente realmente no habla en inglés, pero no quiero decir con esto que no aprendan inglés, porque siempre seguirá siendo el idioma que más fácil nos comunica con la gente, aunque todo el mundo no lo hable. Cuando hablamos de viajar, otra y una última desventaja, podría decirlo, es que cuando estamos viajando, las cosas pueden tender a ser más baratas o más caras, dependiendo del cambio de moneda, pero en general muchas veces cuando viajamos siempre va a ser un poco más caro. Por eso siempre hay que ser cuidadoso con nuestros gastos. Y bueno, al final el viajero, cualquiera de los tipos de viajeros que mencionamos, tiene el mismo objetivo al final, y es que siempre volverá a casa. Él sabe que pase lo que pase, siempre su casa lo estará esperando. No importa si ponemos los ejemplos de la pandemia, que aunque muchos se hayan quedado atrapados por meses en un lugar, igual sabes que tu casa te está esperando allá, y eso no va a cambiar el hecho de quererte quedar ahí. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia con el emigrante? Podría decir que hay muchas, y es que en verdad el emigrante, aunque igual se tiene que desplazar y llegar a un nuevo lugar, tiene que enfrentarse a un mundo desconocido. Pero el viajero también, sí, pero con la misma historia de que digo, si tú te aburres te regresas para tu casa. El inmigrante a veces tiene muchas razones para salir de su zona de confort, y esto nadie nos lo dice cuando salimos de nuestra casa con nuestra maleta todos contentos. Yo personalmente, cuando llegué a Francia, el día que crucé la aduana, que me despedí de mis padres y de mi hermano, cuando estaba del otro lado, me dije a mí mismo, ahora sí estás solo y ahora sí vas a tener que hacer lo que tú sabes, cómo vas a sobrevivir, y eso nadie nos los explica antes. Hay muchas razones que podemos nombrar a la hora de emigrar. ¿Cuáles podrían ser algunas de ellas? La primera razón es que uno sale a estudiar o aprender un nuevo idioma. Si vamos a un país donde no se habla español, pues siempre vamos a ir a ese lugar para hacer una inmersión y poder aprender el idioma en el lugar. A veces también emigramos porque estamos en busca de nuevas oportunidades, o tal vez una mejor calidad de vida, no sé, queremos vivir más tranquilos, un poco más de seguridad. Podemos también emigrar por cuestiones de peligro, tal vez nuestro lugar, nuestro país sea muy peligroso y vemos el riesgo y mejor queremos vivir en un lugar un poco más pacífico y donde sabemos que salir a la calle no es un riesgo tan alto. También podemos salir porque queremos un mejor trabajo, un lugar donde nos paguen lo que nos merecemos, un lugar donde aprecien nuestro trabajo, donde realmente respeten lo que hacemos y nos paguen lo que nos merecemos. O a veces simplemente queremos salir de nuestro entorno para una nueva aventura y desafiarte a ti mismo para saber cómo vas a reaccionar al estar en otro lugar que no es tu casa. Y cuidado, hay muchos factores, porque a veces el idioma y la cultura pueden jugar un factor importante a la hora de emigrar. Y es que en general el emigrante siempre se está enfrentando a nuevos miedos, nuevos retos y nuevas cosas que nadie nos explica. Tal vez algunas de las ventajas que el emigrante tiene es que va a aprender un nuevo idioma. No necesariamente siempre, porque si vas a países donde no se habla otro idioma, pues sí, en general no vas a aprender otro idioma. Pero sí vas a aprender el idioma local, porque ya hemos visto que en México o en Colombia no se habla igual, o que en Colombia o en Argentina no se habla de la misma forma. Y aunque fuimos conquistados por el mismo señor Cristóbal Colón, pues nos hemos dado cuenta que con el tiempo a veces no nos entendemos. También otra de las ventajas de vivir en el extranjero es que conocemos muchas nuevas amistades, y no solo del país local, porque cuando somos extranjeros también tendemos a encontrarnos con mucha gente de afuera. Eso amplía nuestro círculo de contacto, no solo de nuestro país o del país donde estamos, sino también de muchos países de alrededor del mundo, y al final pueden convertirse en amigos muy cercanos. También cuando estamos afuera conoces una nueva cultura, no solo el idioma, también su cocina, sus comportamientos, su forma de ser, la mentalidad de la gente, muchos factores que a veces no nos damos cuenta cuando estamos en casita y que nadie nos explica eso, porque vivimos en nuestra propia cultura. Pero cuando ya estamos afuera, la cosa cambia y tenemos que afrontar cómo la gente no se comporta igual, pero las culturas cambian mucho con respecto a cada país. Sin duda alguna, una de las ventajas más grandes que tienes al emigrar es que de algún modo abres tu mente, porque tú mismo eres un emigrante y tienes que afrontar la realidad como puedas y sepas, y no te puedes cerrar a muchas cosas porque no estás en la posición de hacerlo. Y creo que la última, tal vez muchos me dirán, pero esa no es positiva. Bueno, la soledad, aprender a vivir con la soledad es una ventaja, porque aprendes
a convivir contigo solo y aprendes a conocerte como nadie te va a conocer. Sabes que te gusta, sabes que te agrada y sabes que no te gusta. Cosas que a veces en nuestra casa no logramos hacer porque siempre estamos acompañados. Y cuando estamos hablando del tema Latinoamérica, todos sabemos que somos un continente donde la gente es muy apegada a su familia, por lo que la soledad no es un amigo nuestro muy común en nuestros lugares, pero fuera de tu casa aprendemos a hacernos muy amigos de la soledad. Algunas de las desventajas que podría mencionar podría ser el choque cultural. ¿Y qué significa esto? Que tal vez no te vas a entender muy bien con los locales, que la comida te pueda hacer daño, o que tal vez te moleste el comportamiento de la gente porque no es igual al de tu país. Pero ahí, ¿qué podemos hacer? No estás en tu país. Otro de los puntos que puedo destacar como una desventaja de ser inmigrante es que siempre nos vamos a perder los momentos importantes de nuestra familia y de nuestros amigos. ¿Y eso qué quiere decir? Que muchas veces los que se quedan allá se están graduando, se están casando en alguna fiesta importante y que tú desde este lado del mundo no las podemos presenciar. Y eso hay muchas veces que le pesa a la gente. Y no puedo decir que soy ajeno a eso porque sí, a mí también me ha pesado. Pero a veces me tengo que acordar que mi realidad es esta y que yo escogí estar aquí y que nadie me ha obligado. Otra de las desventajas y que podría decir que es una pesadilla siempre será la parte burocrática. Y es que hacer procesos para visas, renovaciones o cualquiera que sea el proceso será un dolor de cabeza. Y es que ustedes no se imaginan, en nuestro país somos de nuestra casa y somos locales, así que no tenemos que hacer esos procesos y nadie se tiene que preocupar por renovar una visa cada año o cada 5 años o cada, no sé, ustedes ponen el tiempo. Hablo de renovación de visa como ejemplo, ustedes pueden poner el ejemplo y no te puedes quedar haciendo nada en un país porque no le estás aportando nada, así que hay muchos puntos que podríamos tocar en la parte burocrática y no es fácil. Otra de las desventajas, bueno, a veces no es una desventaja al 100%, es que siempre seremos foráneos. Y para las personas que saben que han emigrado desde chiquitos y que lo han seguido haciendo durante el resto de su vida, es como si no fuéramos de ningún lado, porque nacimos en un país pero nos fuimos a otro y después estamos en otro y en otro y al final no sabemos ni de dónde somos. Y aunque identifiques tu país de nacimiento, porque eso no quiere decir que no lo identifiquemos, a veces culturalmente no estamos arraigados a nada y eso hace que tal vez por eso también siempre queremos tener las ganas de estar yendo de un lado para otro. Y hablando de estar yendo de un lado para otro, que mudarse es otra de las desventajas, porque cuando estamos en nuestros países mucha gente puede venir a ayudarnos. No quiero decir que aquí no nos ayuden, de hecho nuestros amigos son los que nos ayudan, pero es un poco más complicado. Y por último, una desventaja que puedo destacar es para aquellos que viven muchos años afuera. Y no importa, pueden pasar 5, 10, 15 o hasta 20 años, pero nunca te vas a adaptar. Hay muchos que llevan años en estos países y hasta el día de hoy no logran adaptarse a esto. ¿Y ahí qué le vamos a hacer? Alguien me dirá, pero entonces, ¿por qué no se regresa? Las mismas razones por las que te fuiste. Puede ser dinero, puede ser trabajo, puede ser calidad de vida. No soy quien para juzgar, cada quien decide lo que quiere hacer. Pero emigrar siempre será como un empezar de nuevo y es tu decisión. Creo que con esto queda más claro lo que es un viajero y lo que es un inmigrante. Y alguna vez hablando con algún amigo me dijo una frase que me pareció muy sabia y es que también con la experiencia en mis años viviendo afuera me he dado cuenta que esa frase sí era muy cierta. Y es que viajar lo puede hacer cualquiera, pero emigrar no es para todos. Eso no quiere decir que los esté desanimando por si tienen algún plan de irse. Por supuesto que sí, y si están listos agarren su maleta y váyanse, prueben la aventura, vayan a ese nuevo país, aprendan algo nuevo, se los aseguro, es una experiencia que no se van a arrepentir. Y si no les gusta, pues ya aprendieron algo nuevo, se regresan para su casa y ya tienen algo que contar, no lo veo tan malo. Trotamundos, hemos llegado al fin de nuestro video y bueno, siempre habrá muchos puntos que tal vez no pueda mencionar todos porque tal vez no me acuerdo de todos, pero sí, si ustedes creen que hay otros puntos muy importantes que deberíamos tener en cuenta al momento de viajar o emigrar, pues háganmelo saber aquí en los comentarios abajo y yo estaré leyendo todo y les estaré respondiendo porque seguramente hay muchas experiencias y muchas historias y anécdotas. Y recuerda que si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte al canal y darle a la campanita para que estés pendiente de los próximos videos que se vienen. Trotamundos, nos vemos en una próxima ocasión y hasta luego.